En nuestro matinal informativo de hoy aquí en Radio Trebujena, emisora municipal, tenemos el inmenso placer de contar con Fermín Aparicio, autor del libro La infancia palestina y la supervivencia, que en un principio tiene como fecha fijada para su presentación hoy martes 11 de febrero a las 7 de la tarde en el patio del ayuntamiento, pero que por motivos meteorológicos puede cambiar esta fecha. Nosotros vamos a hacer esta entrevista, claro está, como si la presentación fuese esta tarde, que es la fecha que tiene fijada en un principio. Si hubiera algún cambio lo comentaríamos a lo largo de nuestro matinal informativo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, como decíamos, a Fermín Aparicio, autor de este libro, La infancia palestina y la supervivencia. Buenos días, Fermín. Como te decía, un placer tenerte aquí en Radio Trebujena. Hola, buenos días. Un placer estar en la radio de la aldea Gala, que dicen. Pues vamos a comentar algunos detalles para que la gente tenga ese contexto previo de qué trata este libro, La infancia palestina y supervivencia, aunque ya su titular es bastante acertado, apropiado o conciso sobre lo que trata este libro, Fermín. Sí, mira, el libro, el nombre completo del libro, porque es un título largo, efectivamente, La infancia palestina y la supervivencia, y tiene como subtítulo Hacia el final de las pesadillas. Yo creo que ahí también hace incidencia de qué va el libro. El libro son, en síntesis, 18 relatos sobre la vida, las inquietudes de la infancia palestina, de chavales y chavalas de Palestina, que viven tanto en Gaza como en Cisjordania, es decir, los territorios ocupados, como fuera de los territorios históricos de Palestina. Incluso hay algunos que viven hoy en la actualidad en Cádiz, por ejemplo, algún estudiante de algún máster vive en Cádiz. Entonces es eso, es la vida, de vida vital y la muerte de los chavales y las chavalas palestinos. De eso va el libro a nivel como muy globalmente. Estamos hablando de este genocidio que los tiene a todos en vilo y que está haciendo una masacre cruel contra el pueblo palestino, Fermín. Efectivamente, hay que contar que ahora mismo ya el número de víctimas, se hablan de estimaciones, porque no se pueden contar las víctimas que están debajo de los escombros por ahora, ¿no? Pero estamos hablando de solamente de chavales y chavalas palestinas de alrededor de 16.000, repito, más la gente que se queda debajo de los escombros. Es absolutamente terrorífico. ¿Cuándo empiezas a escribir este libro, Fermín? Sí, mira, empiezo con el primer esbozo un poquito después de octubre del 23, cuando empiezan a haber 500, 700, así día a día, víctimas de chavales y chavalas en los bombardeos de Gaza, ¿no? Lo materializo a partir de enero del 2024 y el libro sale en octubre del 24, un poco al aniversario del comienzo de los bombardeos. Estamos hablando de historias reales, ¿no? Sí, estamos hablando de historias que como punto de partida o punto de llegada son historias reales. Yo siempre digo que cualquier parecido a la realidad no es coincidencia, es aposta, ¿no? Entonces, son historias que he ido por una parte recopilando a través de los informes de la UNRWA, a través de informes de organizaciones de Amnistía Internacional o de derechos humanos, tanto palestinas como israelíes, y luego del testimonio directo o indirecto, testimonio también, hay testimonio indirecto de gente que, como decía al principio, o vive cerca de Cádiz o han aportado esa información a otra gente, abuelos, padres, etcétera. Pero son siempre historias reales. Si cogemos un mapa de Palestina y lo tenemos delante, podemos
situar cada uno de los campamentos de refugiados donde ocurren las historias de los pueblos, de las ciudades, y a nivel internacional pues tres cuartos de lo mismo. Son historias reales con nombres y apellidos, como decíamos, y también historias muy dispares, ¿no? Porque Sí, algunos... claro. Mira, tú fíjate que uno de los objetivos que me planteé cuando empecé a escribir el libro era precisamente dar nombre y apellidos a las víctimas. Yo y siempre he dicho que este libro es un poco dar la voz a los que no tienen voz. Eso por una parte. Y luego por otra parte, siempre en todos procesos de genocidio, los genocidas tienen obsesión por deshumanizar a las víctimas, ¿no? Desde los campos nazis, donde grababan un número, tatuaban un número en el brazo a los presos, y podemos situarlos en otros contextos igualmente, ¿no? Entonces, un esfuerzo que he hecho es intentar visualizar, humanizar, dar nombre y apellidos a las posibles víctimas, a los posibles o no víctimas, porque hay chavales que al final su historia es una historia de vida, de superación, etcétera, etcétera, pero con nombres y apellidos, ¿no? Ha sido una de las obsesiones que tuve al empezar a escribir el libro. Además de relatar, ¿no?, esta cruel masacre que han sufrido estos niños y niñas palestinas, pero dentro de toda esta tragedia, de toda esta tristeza también, ¿no?, quiere dar ese halo de esperanza, ¿no, Fermín? Totalmente, sí, sí, totalmente. Yo, mira, en todas las historias, incluso en la más triste, que no son ni la mayoría ni es la parte fundamental, aunque sea lo que se nos viene en la imagen cuando oímos hablar del libro, ¿no? Pero en todas las historias, en todos los relatos, hay como puntos que se repiten y que además se entrelazan en relato a relato. Entre ellos está, por ejemplo, la educación. El afán o sí, el afán que tiene de formación los chavales y las chavales en Palestina, tanto allí como fuera de allí, con un objetivo de retornar a Palestina e intentar levantar el país, ¿no? Porque eso ocurrirá tarde o temprano. Entonces, ese es un hilo conductor, por ejemplo, que se va a repetir en varias historias. Otro hilo conductor que se va a repetir en las historias es el amor hacia la tierra. O sea, evidentemente un pueblo que no tiene tierra, donde se ve constantemente atacado por colonos que le quitan la tierra, los olivos, las casas, el amor por la tierra es un eje fundamental del sentir palestino. Y es exactamente igual, va pasando de historia en historia, ¿no? De relato en relato. Entonces, al final, yo entiendo de que el subtítulo del libro está plenamente justificado. Es decir, las pesadillas siempre acaban. Además hay una nana palestina que viene a hablar de eso. Dice, dile que volveremos a Palestina, dile que las pesadillas siempre acaban. Entonces al final las pesadillas acabarán y, como decía Salvador Allende, se abrirán las grandes alamedas, en este caso donde pasará el pueblo palestino. Son 18 relatos, como hemos comentado durante la entrevista, un total de 224 páginas. También, ¿no?, quiere reflejar en este libro, ¿no?, o mejor dicho, ¿no?, alzar la voz de aquellos que no escuchamos, ¿no?, de aquellos que no tienen voz, o que el foco solo está puesto en ellos, como hemos dicho, la parte más dura de esta guerra, pero no conocemos verdaderamente lo que están sufriendo. Efectivamente, yo creo, fíjate que además es verdad, y repito, el libro habla sobre el genocidio sin en ninguna parte del libro figura el término genocidio. Por ejemplo, a mí me parece importante el lenguaje que he intentado aportar al libro, que sea absolutamente, digamos, fácil de leer y que además, en principio, no toma posición. La posición la toma el lector cuando termina de leer el libro, por eso es recomendable su lectura, ¿no? Y luego por otra parte, tampoco
en el sentido de mirar hacia adelante es a mí personalmente lo que más me gusta del libro, ¿no? Esas historias que hablan de los chavales y chavalas palestinos que ante una visita del delegado de la UNRWA lo que le pide al delegado es que no corten los fondos para las escuelas porque las escuelas son el futuro. Entonces eso, como te decía antes, me parece importantísimo. También cuenta el libro con el prólogo de Jabil Mahmoud. Sí, Yamil es un compañero de viaje que no podía haber encontrado mejor. Yamil ha sido durante mucho tiempo el presidente de la Asociación Hispano-Palestina Jerusalén. Hoy trabaja en la esfera de la Unión General de Comunidades Palestinas en Europa y a mí me parece que aporta esa visualización de lo que es la historia del pueblo palestino y me parece fundamental su colaboración que ha tenido en el libro. Como decíamos al inicio de la entrevista, a priori, en teoría, esta presentación del libro está fijada para hoy martes a las 7 de la tarde en el patio del ayuntamiento. Todavía estamos a la espera de si se confirma o no por motivos meteorológicos, pero sí está claro que este libro lo pueden obtener todos aquellos que así lo deseen, Fermín. Sí, el libro está ya en distribución. La editorial es pequeña, Diwan Majid, es una editorial que está establecida en Madrid, aunque tiene una importante implantación en Marruecos, por ejemplo, y son los que han dado la luz verde a la edición del libro, pero el libro ya está en distribución. El libro se puede solicitar, si no lo tienen, en cualquier librería del país, y en Trebujena en cualquier librería, si no lo tienen, lo pueden solicitar con el nombre mío, con el nombre del libro, a la distribuidora, que es una gran distribuidora, que es AZ, y en 2-3 días está a disposición del lector. Por tanto, es absolutamente fácil conseguirlo. Incluso no me gusta hacer publicidad, pero alguna empresa de esta distribución a domicilio lo distribuye también. Pero vamos, en la librería se puede conseguir y además se le da vida al negocio local. Como decíamos, esa presentación del libro que será aquí en nuestra localidad, Trebuena, tampoco queremos dar muchos más detalles en esta entrevista. Lo que sí queremos es daros contenidos previos para que os entre ese buen sabor de boca, ese gusanillo y quieran escuchar esta presentación del libro al completa en esta cita cultural que tenemos hoy en nuestra localidad. Fermín, no sé si quieres lanzar un último mensaje a la audiencia de Radio Trebujena. No, que el mensaje es un mensaje de esperanza, es un mensaje que muchas veces el libro es un motivo para hablar de Palestina, y luego una cosa importante también que yo creo que es importante: yo he renunciado a todos los derechos de autor por la venta del libro y se ingresan directamente a la cuenta corriente de la UNRWA, que es la organización de la ONU que se ocupa de los refugiados palestinos. Entonces a mí me parece que eso es importante también que se sepa. Pues sí, importantísimo, Fermín. Y ojalá acabe esta masacre, este genocidio contra el pueblo palestino. Ahí está. Pues si todo va según lo previsto, estarás hoy aquí en nuestra localidad, Trebujena, así que disfruten, ¿no?, de nuestro pueblo. Como te decía al inicio, bienvenido a Radio Trebujena, bienvenido también a nuestro pueblo y ojalá este libro sirva para remover muchas conciencias. Muchísimas gracias, Fermín Aparicio, autor de este libro. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Trebujena, emisora municipal. Muchas gracias a vosotros por dar audiencia a Palestina en vuestras ondas. Un placer, hasta la próxima, Fermín, un Hasta abrazo. luego, un abrazo.